Muy buenas tardes, de nuevo bienvenidas, bienvenidos a este quinto Congreso Internacional de Neuroeducación 2021. La conferencia que tenemos a continuación, nuestra ponencia, es de un doctor súper especial, el doctor Óscar Ovidio Calzadilla Pérez, y bienvenido doctor. Me voy a permitir leer su currículum, su síntesis curricular. Buenas tardes. El doctor Óscar cuenta con 14 años de experiencia universitaria en la formación de pre y posgrados del profesional de la educación parvularia, con docentes cubanos, chilenos, mexicanos y colombianos. Es licenciado en Educación Primaria 2007, máster en Ciencias de la Educación 2000, en Ciencias Pedagógicas 2014 y realiza un segundo magíster en Ciencias de la Educación Superior. Es profesor titular del doctorado en Pedagogía de la Universidad de Holguín, Cuba, y ha realizado postítulos en el campo de la didáctica de la educación superior, el empleo de las TIC en la formación del profesional e investigación educativa. Además, ha publicado resultados de investigaciones en las revistas Actualidades Investigativas en Educación, Costa Rica, Estudios Pedagógicos, Chile, Ciencias Psicológicas, Uruguay, Docencia e Investigación y Aula de Encuentro España, Varela, Edusol, Luz y Mendive, Cuba, entre otras. Los artículos científicos publicados evidencian la continuidad en las líneas de investigación que desarrolla. Todos los artículos han sido publicados en revistas visibles y descargables desde las bases de datos Cielo, Scopus y UAS. Además, publicó como autor 2 capítulos de libros en la editorial Edacún de la Universidad de Las Tunas, Cuba. Es autor de 6 libros referidos a la formación del profesional de la educación y la enseñanza del lenguaje. Y pues el día de hoy nos va a estar acompañando con la conferencia Núcleos del Conocimiento Neurocientífico para Formación Docente y su enfoque didáctico. Doctor Óscar, bienvenido y pues podemos dar inicio a su ponencia. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar con ustedes en esta instancia. Mi agradecimiento al comité organizador, por supuesto, y a todos y todas las docentes que nos acompañan esta tarde, además a los colegas que me han precedido y los que vienen a continuación en el programa científico para compartir en esta bonita instancia de formación, de investigación, de academia, que tanto agradece a la escuela, las prácticas de aula, los niños, adolescentes y jóvenes y futuras generaciones también en general, ¿cierto? Un placer también saludar a mi coterráneo, el profesor Rigoberto Pupo Pupo, y bueno, otros que en efecto están por ahí acompañándonos y también el comité organizador. Así que si me lo permiten, voy a compartir la presentación un poco que para irnos guiando, ¿bien? ¿Se escucha bien? Por favor. Profesora Ada Muriel, ¿se escucha bien? ¿No hay Sí, adelante, interferencia? doctor Óscar. Sí. Ya, muchísimas gracias. ¿Se visualiza bien la presentación electrónica? Es correcto. Correcto. Perfecto. Bueno, esta tarde nos toca más bien compartir un tema al que he dedicado junto a otros colegas y en proyectos parte de mis últimos años de investigador y bueno, de maestro de aulas universitarias en la formación de docentes de la educación inicial y básica, que es fundamental por la trascendencia que tienen esto en su desempeño profesional para aportar a las nuevas generaciones, a las nuevas sociedades de América Latina en particular. Y tiene que ver con algo que en efecto nos sienta determinadas inquietudes por cuanto se refiere a un conocimiento que ciertamente se genera desde otras ciencias, y se trata en particular del conocimiento neurocientífico. Y el reto está en cómo transferir, cómo darle una mirada, un enfoque pedagógico a ese conocimiento que se gesta, se valida, se origina desde otra ciencia para hacerlo más potable, transferible, coherente a las prácticas de aula, las prácticas pedagógicas y didácticas que realizamos los docentes en los distintos niveles de educación. Ahora, desde esa mirada, yo voy a compartir con ustedes, si me lo permiten, en el chat de la plataforma Zoom,
voy a tener el agrado de compartirles, en efecto, una pregunta al cual les invito a ir respondiendo en alguna medida, en la medida que vamos avanzando, y que al mismo tiempo sea esta interrogante el escenario después para alguna discusión, las preguntas que ustedes van a realizar, ya que de algún modo tenga que ver con las respuestas de esta pregunta, que tiene por supuesto un carácter transversal. Se trata de algo que nos venimos preguntando muchos de nosotros, también en las universidades y en los distintos niveles de educación. ¿Qué aporta en definitiva el conocimiento neurocientífico a la labor docente? Yo creo que es una pregunta premisa y al mismo tiempo responderla y tener los argumentos para poder emitir razones del por qué un docente necesita de este conocimiento para su labor, nos da fe de no perder la brújula de la mirada pedagógica de lo que nosotros hacemos y cómo en esa mirada transferimos un conocimiento que se gesta en efecto desde otra ciencia. ¿Qué aporta el conocimiento neurocientífico a la labor docente? Pueden colocar en su navegador esta dirección electrónica y el código de acceso. Y al final vamos a ir compartiendo, ustedes pueden emitir expresiones, palabras, y se va a construir toda una red semántica de significados. También pueden colocar preguntas, ¿por qué no? Y sobre la base de ello y los argumentos que vamos a ir compartiendo, pues bueno, los 10 minutos de debate. En su esencia, esta instancia de intercambio con ustedes está dirigida a analizar los aportes del conocimiento neurocientífico desde la visión también del neurodesarrollo, analizando, por supuesto, algunos errores típicos que tienen repercusión en los aprendizajes y que tienen que ver con el propio desarrollo, y cómo nosotros podemos de algún modo transferir estos conocimientos en las prácticas de aula, en la elaboración de estrategias, en los procesos de estimulación temprana, y que en definitiva tiene que ver con la labor propiamente que ejecutamos los docentes. Ahora, sería bueno en esta instancia, que no es únicamente de que un docente dicte, un poco que para ubicarnos en contexto y por el propio chat, que ustedes pudieran emitir criterios sobre las especialidades de formación de las personas que nos acompañan acá. Si son de matemáticas, de lenguaje, educación parvularia o preescolar, como le dicen en México, lenguaje, idioma, un poco que igual para manejar algunos ejemplos y algunas reflexiones desde el auditorio que nos acompaña. Bien, pudieran tener la gentileza de compartir sus especialidades para ir apreciando dónde nos estamos moviendo. Nuevamente con México es un agrado compartir esta instancia nuevamente con ustedes, ya lo he hecho con otras universidades. Y el que desee lo puede hacer también de forma oral, ningún problema. Bueno, ya va apareciendo respuestas acá. Bien diversa, no solamente educación, me alegro. Correcto, idioma, educación diferencial, psicología y neurociencia, muy bien. Educación básica, qué bien. Mi especialidad de formación inicial. Psicología organizacional, psicología nuevamente. Muy bien, en el arte. Bueno, vamos, ahí hay dos de las estrategias que vamos a compartir que tienen que ver con el arte. Muy bien. Gracias, Marisabel, también para usted. Manuel Alejandro, Luis Alfonso, Aide, Alicia, gracias por su gentileza. Rafael, también para usted, de la Universidad de La Habana. Qué bien. Correcto. ¿Cómo estamos? Muy bien. Xiomara, gracias también para usted. Bueno, ya tenemos un espectro inicial, ¿cierto? Bueno, en definitiva, estas ideas, a partir de los objetivos que nosotros queremos compartir con ustedes, van a tener fundamentalmente como escenario estos tres núcleos de abordaje del contenido de los núcleos neurocientíficos. Primero vamos a presentar de forma panorámica algunas ideas de los antecedentes investigativos que nos llevó a
Segundo, vamos a presentar todo un bosquejo sobre los núcleos del conocimiento neurocientífico que hemos considerado por los estudios realizados durante los últimos 7 años que necesita un docente desde la formación inicial, en la educación continua y en la formación de posgrado, poder ir madurando en la internalización de estos conocimientos para comprender desde esa dialéctica que es el sujeto de la educación en definitivo, una estructura biopsicosocial, para poder comprender esa dialéctica de esas 3 estructuras, ¿qué aporta ese conocimiento desde el punto de vista psicológico, biológico y social? Y en la última parte vamos a compartir algunas estrategias, visiones, sugerencias, tips, desafíos respecto de las transferencias didácticas de este tipo de conocimiento en las prácticas de aula de distintos niveles de educación. Bien, respecto del primer núcleo de contenido, ¿estamos listos para continuar? Que tiene que ver con los antecedentes investigativos. Bueno, ¿qué nos lleva a profundizar en este tema de investigación que estamos socializando y con ustedes? Bueno, la premisa de generar calidad de la educación en los distintos niveles del sistema. Desde nuestras experiencias como maestro de primer grado de lectura, matemática, escritura, y en ese tránsito que se hace en la educación parvularia o educación preescolar cubana con la educación básica, y a propósito de los estudios de evaluación de calidad, de los cuales también Cuba es miembro, realizados por el Laboratorio Latinoamericano de Calidad de la Educación, a la educación básica cubana, nos percatamos que en efecto habían estudiantes que tenían mucho más potencialidades que lo que mostraban en los resultados de los estudios nacionales e internacionales de evaluación de calidad de la educación. Y nos dimos a la tarea de profundizar por qué si tiene mucho más potencial, incluso algunos en el plano de lo talentoso también, el resultado de un estudio nacional o internacional de calidad no revela todos los saberes en el desempeño cognitivo que tiene el estudiante a nivel de aula. Es un examen de ciencia, de matemática o de lenguaje propiamente. Y de ahí entonces ejecutamos proyectos de investigación para profundizar en el conjunto de factores asociados que influyen positiva o negativamente en la calidad de los aprendizajes del currículum explícito a nivel de aula. Desde la consideración que el aporte más significativo que tiene un sistema de evaluación de calidad de la educación está en que el docente de aula pueda sistematizar ese resultado para tomar decisiones en cuanto a la mejora de las estrategias educativas. El sistema de calidad de un país no debe ser únicamente para categorizar la calidad que se gesta en cuanto a aprendizaje en un establecimiento educativo, ni para etiquetar los niveles de aprendizaje que tiene un estudiante. Se trata de que podamos reflexionar desde el punto de vista pedagógico en qué cuestiones tenemos que mejorar y cuáles son las potencialidades que tenemos en la calidad de los aprendizajes que se revelan en nuestros estudiantes. En este camino profundizamos entonces en aquellos elementos que desde el punto de vista del funcionamiento biopsicológico un docente necesita tener en cuenta para poder estructurar estrategias didácticas en coherencia con el desarrollo verdadero que tiene el sujeto. No solamente en la educación parvularia o básica, también en otros niveles educativos. Por cuanto el método didáctico que usted selecciona para enseñar, los procedimientos didácticos, la forma de evaluación tienen que parecerse al sujeto que usted está educando y enseñando. La didáctica no puede ir por un lado y el desarrollo biopsicológico y social del sujeto ir por otro. De lo contrario, se generan determinadas contradicciones o estados de desincronía donde la enseñanza va por un lugar y el desarrollo, las particularidades del sujeto que aprende va por otro. Bueno, en ese camino vamos a reflexionar también en esta tarde. Bueno, en efecto, esto únicamente no se puede quedar en el aula de educación básica, ni de secundaria, ni del nivel medio. Y en Cuba, en la generación de los planes de estudios G, los cuales están en proceso de validación, tuvimos el agrado de escribir programas de disciplina y de asignaturas relativas a la formación pedagógica general del docente de educación parvularia, educación especial, educación básica y logopedia, o lo que en otros países de América Latina
latina se llama fonoaudiología. Y en este contexto escribimos un programa para la formación pedagógica general, donde ubicamos el conocimiento anatomofisiológico del sujeto como un núcleo fundamental que necesita conocer el docente para dirigir el proceso educativo en general y en particular el proceso de enseñanza-aprendizaje de las distintas asignaturas. Y de ahí, bueno, hemos estado realizando estudios, validaciones respecto de esta nueva generación de planes de estudio, generando otros programas para ir mejorando sobre todo lo que tiene que ver con la formación pedagógica general y la formación didáctica en particular. En el contexto chileno, hace aproximadamente 3 años, realizamos un estudio de 484 artículos publicados en la Web on Science, que es parte de las bases de datos de la corriente principal de la ciencia junto con Scopus, donde profundizamos en la mirada que tienen las neurociencias de la educación ubicado en el contexto de la formación docente. Este estudio nos permitió identificar como regularidad en qué contenidos neurocientíficos se están formando los docentes de Iberoamérica y qué contenido le está faltando en los programas de formación inicial y de educación continua y que un docente necesita a los efectos de la labor que tiene su desempeño profesional. En este último estudio profundizamos en un núcleo más preciso que tiene que ver con la formación neurodidáctica del educador de párvulo o de educación preescolar, buscando aquellos conocimientos, aquellos métodos de investigación, aquellos núcleos específicos que necesita un docente conocer sobre el niño de 0 a 6 años y que no le puede faltar para poder estructurar un juego de roles, para poder estructurar una experiencia de aprendizaje, una actividad de aprendizaje, un espacio informal como se realiza en Cuba con el programa Educa a tu Hijo y en otros países que tienen experiencias similares en este contexto, de manera tal que la educadora sepa cómo funciona el cerebro del niño, qué áreas están activas cuando ejecuta un proceso de estimulación, cuál es el juego o el tipo de juego psicolingüístico, de roles o de otra naturaleza que aporta más al desarrollo infantil, a los procesos de simbolización, de modelación, etcétera, que se dan en estas edades del desarrollo. Y en esta última etapa, entonces, hemos terminado reciente un diplomado sobre neurodesarrollo, didáctica y emocionalidad, dado el contexto de pandemia, que en los 2 últimos años hemos estado también formando a nuestros docentes desde la Universidad Católica de Temuco en Chile. Bueno, estas experiencias investigativas fueron dando resultados, monografías, validaciones, análisis de documentos, estudios de evaluación de currículum, publicaciones, textos, artículos, para poder identificar que en efecto hay toda una mirada interdisciplinaria respecto del conocimiento neurocientífico. Si bien nuestra fuente fundamental de formación tiene que ver con la didáctica, la psicología de la educación, la filosofía de la educación, la antropología, entre otras ciencias de la educación, incluyendo la historia de la educación, no puede faltar en la formación de un docente esa integración inter y transdisciplinaria que ubica el sujeto de la educación como protagonista y como centro del proceso educativo para conocer el conjunto de transformaciones que ocurren en el sujeto cuando se educa y cuando está aprendiendo. ¿Y qué sucede cuando está aprendiendo lenguaje o cuando está aprendiendo matemática o cuando está aprendiendo un contenido de modelación o un juego o está aprendiendo un contenido de geografía o de ciencias naturales? ¿Cómo nosotros poder estructurar mejor un medio de enseñanza, la selección del método, el instrumento de evaluación que más se ajuste a las características de su desarrollo? Bueno, esa mirada la viene a enriquecer de algún modo con una óptica más integradora, precisamente la neuroeducación, que es esa transdisciplina que se da en la interconexión entre otras ciencias y disciplinas y que se defiende la primera tesis en el campo de neuroeducación en la década de los 70 y ha venido a revolucionar la mirada pedagógica y transdisciplinaria de la educación, sobre todo a partir de la década del cerebro entre 1990 y el año 2000, donde aparecen nuevos conocimientos como resultado de la aplicación de métodos y técnicas no invasivas que permitió profundizar en la estructura
estructura y funcionamiento de órganos ubicados sobre todo en el encéfalo. Y desde esta mirada defendemos la premisa de que los núcleos fundamentales en los que se necesita formar un docente, y puede haber otro, y de hecho estamos en procesos de continuidad de las investigaciones a tales efectos, tiene que ver con estos conocimientos que estoy compartiendo con ustedes en la lámina. Y que en efecto estos conocimientos y su mirada superior a un nivel de profundidad de manejo del contenido neurocientífico lo alcanza en la visión de las leyes y propiedades de la actividad nerviosa superior. No es suficiente con conocer de las características que tiene el sistema nervioso central, su estructura y funcionamiento, cómo se da la neuroplasticidad o las etapas de la sinaptogénesis y la sinaptogénesis, sino cómo yo hago esa lectura a partir de cómo se forman los reflejos condicionados, incondicionados, de cómo eso implica la actividad eléctrica y química a nivel de la corteza cerebral humana. Bueno, sobre estas cuestiones, por funciones de tiempo, vamos a estar ofreciendo un panorama, pero una de las funciones didácticas de esta conversación es incentivar en ustedes la curiosidad científica, invitarlos a la lectura, a la reflexión profesional. No es suficiente con este congreso para asimilar todo el conocimiento que necesita un docente respecto de, pero este congreso sí es una invitación a continuar leyendo, a continuar madurando en estos saberes, a reflexionar en ellos, buscando qué conozco, qué me falta conocer y cómo puedo ser mejor docente, integrando en mi desempeño una mirada más flexible, integradora, interdisciplinaria de la labor pedagógica y didáctica. Bueno, respecto de estos núcleos, en efecto, si nosotros hablamos de educar y enseñar, de todo aquel engramado de estructuras que tiene el sistema nervioso, en particular lo que más se ajusta a lo que necesita conocer un docente, tiene que ver con la estructura y funcionamiento en particular del sistema nervioso central, que tiene esta estructura genérica que ustedes están observando en la lámina y que de manera particular uno de esos órganos, de muchos que tiene el cerebro, se divide precisamente desde el punto de vista de las estructuras de circunvolución en distintos lóbulos. Y al mismo tiempo los dividimos desde una mirada transversal en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que se comunican también por una estructura anatómica que es el cuerpo calloso. Y estas estructuras que estoy compartiendo con ustedes, además, se subordina a ello el sistema límbico, que es una región subcortical de las estructuras encefálicas. Digamos que el cerebro está en la parte superior del encéfalo y por tanto tiene que ver con la región cortical. Y todo lo que está debajo es la región subcortical. En la región subcortical, no porque esté debajo, es menos importante. Sucede que en la región subcortical está el sistema límbico y el sistema límbico es precisamente la base neuroanatómica y fisiológica donde surgen las emociones, y las emociones son vitales en los procesos de aprendizaje. Y también en el hipotálamo, que es parte de toda esta estructura subcortical, es la base neurofisiológica fundamental de los procesos de memoria. Y esto explica por qué cuando aprendemos algo con placer, con alegría, con deseo, queda mucho más impregnado en nuestras estructuras corticales y subcorticales, porque hay desprendimiento de neurotransmisores que se dan a nivel del sistema límbico que hacen que la huella química eléctrica quede mucho más impregnada a nivel de corteza cerebral. Y al mismo tiempo es representado en esta lámina del sistema límbico algo que voy a explicar más adelante. Tiene que ver con los procesos de mielinización. Lo que sucede es que el sistema límbico va evolucionando en la medida también que el cerebro va madurando y creciendo. De hecho, hasta los 6 años es una etapa donde el cerebro crece en volumen más que en ninguna otra durante el desarrollo vital. Y esto da fe de que todavía está mielinizándose aún, está terminando en la etapa de la adolescencia prácticamente, adolescencia que se ha extendido según la Organización Panamericana de la Salud. Antes hablamos de 18 años, hoy estamos hablando de aproximadamente los 21 años. Hay 3 años de diferencia y esa diferencia
está marcada por componentes epigenéticos que están repercutiendo en un retardo del desarrollo biopsicológico de los sujetos y marca estos 3 años que estoy explicando según la Organización Panamericana de la Salud. Y ello genera que en efecto el dominio de las emociones en un adolescente llegue más tarde hoy que hace 20 o 25 o 30 años atrás. Y eso responde también como en el caso de los adultos, a veces alguien se ofusca, se molesta por alguna razón y nosotros tratamos de mediar el conflicto, de entrar en conversación. Eso nos pasa también en el hogar, con nuestra familia, con los chicos, con los sobrinos, ¿cierto? Y la persona a veces está tan ofuscada que no logra reflexionar en el contenido que generó el conflicto. Y eso sucede porque aumenta el nivel de irrigación sanguínea en el lóbulo frontal. Y en el lóbulo frontal radican las funciones ejecutivas, es la base neurofisiológica de las funciones ejecutivas, de los procesos de planificación, de organización, de reflexión, de memoria semántica, de memoria trabajo, de originalidad, elaboración, entre muchos otros. Con esto quiero traer la invitación a que ustedes vean cómo un proceso fisiológico que está mediado por aumentar la irrigación sanguínea a nivel del lóbulo frontal genera una limitación desde el punto de vista de los procesos de reflexión. Y es que el cerebro funciona y las estructuras corticales y subcorticales como un todo. Y eso es importante que se reflexione desde algo que hay que desmitificar del discurso de los docentes, que tiene que ver con esa mirada de que únicamente aprendemos con el cerebro, una mirada cerebrocentrista que predominó hasta aproximadamente el año 1995. Hoy nosotros hablamos de que aprendemos con todo el cuerpo, pero si hay un órgano que es rector, porque ayuda a coordinar, equilibrar, acomodar, y es precisamente el cerebro. Pero únicamente no aprendemos con el cerebro, aprendemos con todo el cuerpo, pero el cerebro es el rector. Por eso hablamos que es precisamente este órgano donde tenemos que focalizar parte de los estudios, pero en su relación con el hipotálamo, con el sistema límbico, con la médula espinal, con todas las partes del cuerpo que nos permite obtener información de la realidad, procesar esa información y, por tanto, emitir respuestas adaptativas de transformación del medio. En efecto, desde el punto de vista neuroanatómico, hay áreas del cerebro que sí tienen un nivel de especialización para determinados aprendizajes. No coincido con la orientación cerebrocentrista, pero sí coincido desde el punto de vista científico con la mirada de que en las estructuras corticales hay áreas que tienen especialización para que ocurran determinados aprendizajes en distintos momentos de la vida. Por eso es que estoy compartiendo también esta lámina que tiene que ver con algunas cuestiones más especializadas para aprender y que están ubicadas en distintos lóbulos de nuestro cerebro. Y además quiero compartir con ustedes algo que a veces cuesta un poco de trabajo de entender y tiene que ver con el hecho de que si bien nosotros no tenemos el cerebro más grande en tamaño o volumen, sí tenemos la corteza cerebral más voluminosa en cuanto a la cantidad de neuronas en nuestro neocórtex. Y eso genera que tengamos un aprendizaje basado en operaciones y conexiones que es distinto a otras especies que en efecto tienen un volumen cerebral mucho más grande, como es la ballena, como es el elefante. Pero nosotros nos pasamos en extensión en cuanto a la cantidad de neuronas de nuestra corteza cerebral. Y eso hace que la estructura de la corteza cerebral nos permita desarrollar funciones psicológicas que en algún momento Vygotsky diría que son superiores. Hoy la tendencia es hablar de funciones psicológicas no superiores ni inferiores, aunque Vygotsky habló de funciones psicológicas que se dan en una etapa primero mecánica, que tiene que ver con el desarrollo, cuando ocurren los aprendizajes por imitación, sobre todo 2 años, 2 años y medio del niño, y después esas funciones se van desarrollando hasta que alcanza, junto con los procesos madurativos, un nivel superior, ¿ya? Pero en general los procesos de sensopercepción,
de imaginación, memoria, pensamiento, lenguaje, como funciones psicológicas tienen su sustrato neuroanatómico fundamental a nivel de corteza cerebral. La corteza que está dividida en distintas estructuras y que además cuando el sujeto nace, la corteza no ha terminado de madurar. Y no ha terminado de madurar porque desde el nacimiento están ocurriendo procesos de sinaptogénesis y de mielogénesis, que tiene que ver la mielogénesis con el recubrimiento de lípidos a nivel de axones de cada una de las células nerviosas que posibilitará la comunicación entre neuronas para que los tejidos y sistemas de tejidos funcionen. Y con ello se generan entonces los procesos de sinaptogénesis. Si no hubiese una mielinización de nuestras estructuras nerviosas, sería imposible que hubiese conexión química y eléctrica entre los tejidos del sistema nervioso. Y no estaríamos hablando ni de actividad nerviosa superior, ni estaríamos hablando de aprendizaje, porque nuestros mecanismos de aprender y de adaptarnos al medio y los mecanismos de supervivencia no tendrían el nivel de inteligencia que tenemos como especie y serían la de cualquier animal vertebrado de la naturaleza que nos acompañan en nuestra evolución. De ahí que fíjense ustedes cómo los procesos de sinaptogénesis y mielogénesis han comenzado desde la etapa fetal y se están terminando muchos de ellos con la adolescencia, lo que explicaba hace un rato. Y miren ustedes qué es lo que sucede con los procesos de maduración cerebral y la mielogénesis que termina aproximadamente con la adolescencia. La sinaptogénesis no termina con la adolescencia. Ocurre sinaptogénesis durante toda la vida y por eso es que durante toda la vida estamos aprendiendo. Y eso desmitifica ese neuromito de que cuando el sujeto nace solamente ha utilizado un 10% del cerebro. Bueno, entonces yo me pregunto, ¿y qué ha hecho con el restante 90%? Ciertamente al cerebro funcionar como un todo, no podemos decir que utiliza solo una parte y que la otra quede inerte. Eso sería imposible. Desde el punto de vista de cómo funcionan estas estructuras. Y estas mismas condiciones biológicas generan la característica fundamental que tiene el sistema nervioso central y que se llama neuroplasticidad. El carácter plástico de nuestras estructuras nerviosas no termina con la adolescencia. La plasticidad cerebral es un proceso típico de las estructuras nerviosas que termina cuando nosotros fallecemos, desgraciadamente. Y eso genera que usted pueda aprender idioma, que es otro neuromito que se genera en las prácticas educativas, que cuando no aprendemos idioma en las primeras etapas de la vida, ya después no lo vamos a poder aprender. O cuando usted no hizo aquello en las primeras etapas de la vida, ya después no lo puede aprender. El carácter plástico de las estructuras genera de que en efecto usted no va a aprender un segundo o tercer idioma a los 55 años como lo va a aprender a los 8 años. Porque la manera de aprender, las estrategias de aprender van a ser distintas, porque la experiencia sociocultural que usted ha ido asimilando en su historia de vida y en sus trayectorias de aprendizaje y progresiones de aprendizaje van a ser distintas. Por eso, el método de enseñanza del idioma a los 8 años dista de como yo le enseño idioma a un adulto. Pero usted sí puede aprender. Quizás le tome un poco más de tiempo, quizás utilice otra estrategia, pero sí lo puede aprender. Y de hecho, este carácter plástico se utiliza en muchos contextos. Por ejemplo, un estudio generado por el Centro de Neurociencias de Cuba sobre la etapa donde era más correcta hacerle un implante coclear a un niño. Ya ustedes saben que se le introduce un órgano extraño cuando no ocurre la conexión entre el sonido externo y cómo el cerebro procesa esa información por el analizador auditivo. Se coloca entonces el implante, se generan terapias de adaptación para que se establezcan determinadas conexiones y el niño se adapte al implante y pueda en efecto escuchar correctamente. Bueno, y en estudios se decía a los 2 años, a los 3 años. Bueno, a los 3 años está todavía en la etapa de adquisición del lenguaje, está en ese tránsito entre la etapa prelingüística y la etapa lingüística.
Otros decían, bueno, a los 5 años, porque está ya casi entrando a la educación básica, y en la educación básica comienzan los procesos de lectura y escritura con carácter formal. Pues miren ustedes, estudios de resonancia magnética y también estudios de casos dio como resultado que la etapa más oportuna para hacer un implante ocurre entre los 4 y los 6 años de vida, porque es ahí donde se dan como resultado de la plasticidad procesos que tienen que ver con los periodos sensitivos del lenguaje, que ocurre entre los 3 y los 8 años de vida y que va a permitir que esa plasticidad de las estructuras involucradas en el lenguaje le permita asimilar mejor el implante, adaptarse al mismo y por tanto asimilar esa dicotomía que existía entre el sonido externo y el procesamiento por el área auditiva. Esto al mismo tiempo responde a esa inquietud que tienen muchas personas y la tendencia a mirar, profesor Rigoberto, muy lejos de una mirada dialéctica, a mirar desde una mirada mecánica, uniforme y lineal el desarrollo. Y el desarrollo se da en estados de avance y retroceso. Por eso es que nosotros hablamos desde la comprensión dialéctica del desarrollo de contradicciones, las contradicciones típicas del desarrollo, que se da a un adolescente porque le faltan muchos recursos emocionales entre los 12, los 18 años, entre cómo se percibe el mismo y cómo quiere que los demás los perciban para que se pueda insertar en determinados contextos sociales, lo asimilen, lo insertan y el sentirse bien, ser feliz. Se da a los 50 años porque usted comienza también con crisis típicas del desarrollo que tiene que ver con una madurez que usted ha ido alcanzando, el cómo usted se ve, lo que usted no logró y lo que desea alcanzar. Se da también en el niño aproximadamente a los 3 años porque el niño quiere andar más rápido de lo que puede, aprender más rápido de lo que puede. O incluso cuando el niño comienza los procesos de dependencia de independencia a dependencia en cuanto a la motricidad gruesa entre el gateo, el colocarse de pie, el caminar y el correr. De momento quieren caminar, pero lo hacen corriendo y ahí se caen. Son contradicciones que se van dando con distintas manifestaciones del desarrollo en el sujeto. Pero la idea es leer las contradicciones desde las fuerzas motrices que la condicionan también y que yo como docente puedo utilizar oportunamente según la edad que tienen mis chicos y mis chicas para poder enseñar y educar según cómo se da ese desarrollo. El cerebro no tiene una progresión madurativa lineal, tiene momentos también de estancamiento, por eso hablamos que entre los 3 y los 5 años, si bien se aprende mucho, el cerebro crece, hay procesos que tienen determinados estancamientos desde el punto de vista incluso socioemocional. En la adolescencia también se da una contradicciones muy marcadas entre el desarrollo biológico, fundamentalmente porque hay una revolución endocrina, el desarrollo psicológico y el desarrollo social. Y a veces el adolescente no sabe lo que quiere. Llega a la adolescencia, muchos de nuestros estudiantes la universidad, llegan a la universidad con 21 años y no tienen un proyecto de vida. Llegan a la universidad y no saben por qué esa carrera y no otra. Llegan y no saben lo que van a hacer después que terminen los estudios de formación inicial, porque son contradicciones que nosotros tenemos que manejar típicas también del desarrollo y tenemos que manejar desde el punto de vista también socioeducativo y psicoeducativo. Bueno, en la plasticidad se dan manifestaciones de mecanismos que evidencian el comportamiento que tiene esta característica en distintos momentos. Por ejemplo, la plasticidad tiene comportamientos típicos que se dan teniendo en cuenta la variable edades. Otra variable que podemos manejar para estudiar la plasticidad tiene que ver con las patologías que se dan vinculadas a una enfermedad, un trastorno, un trastorno desde el punto de vista incluso del aprendizaje, un trastorno adaptativo, un trastorno emocional, ¿ya? Un síndrome también que puede ser desde el punto de vista socioemocional. Incluso la plasticidad también se muestra
cuando usted tiene un accidente cerebrovascular o cuando usted tiene un accidente de otro tipo y las áreas aledañas a donde ocurrió el daño cerebral comienzan a buscar las funciones del área que fue dañada y comienzan a tener cierto nivel de especialización. O cuando usted tuvo un accidente, es diestro, tiene que dejar de utilizar la mano derecha y de momento tuvo que aprender a escribir en la pizarra o a firmar con la mano izquierda y siempre escribió con su mano derecha. Esas son manifestaciones de cómo se da precisamente la plasticidad en nuestras estructuras. Y también tiene que ver con esta característica, con los procesos madurativos y con algo que está hoy bastante distinguido en la literatura, que son los periodos críticos del desarrollo y los periodos sensibles del desarrollo. No es lo mismo un periodo crítico que un periodo sensible del desarrollo. En el desarrollo del sujeto hay dos periodos críticos. El primer periodo crítico se da entre los 3 y los 8 años y tiene que ver en particular con todo lo que es con el mundo del lenguaje, los simbolismos, la modelación, el desarrollo psicolingüístico en particular. Y en el caso del segundo periodo crítico se da en la adolescencia y tiene que ver con las contradicciones típicas del desarrollo neuropsicomotor. Un ejemplo típico, cuando el adolescente tiene los brazos más largos que en etapas anteriores de la vida o lo que los va a tener después cuando llega la juventud. Entonces se muestra con tanta falta de equilibrio y coordinación que tienden a ser torpes, romper las cosas, caerse, correr de manera inadecuada. Esas son manifestaciones de cómo se da en la etapa de la adolescencia. Bueno, todas estas cuestiones para nosotros es importante tenerlas en cuenta a los efectos de los modelos de estimulación temprana. La estimulación no es únicamente cognitiva. Hoy los modelos de alfabetización hablan de todo un conjunto de dimensiones y variables del desarrollo del sujeto que vale la pena estimular porque los aportes en este sentido van a marcar los aprendizajes y la educación del sujeto para toda la vida. Ahora, en este contexto hago una alerta. No es lo mismo estimulación oportuna que sobreestimulación. ¿Dónde hay que ser cuidadoso con la sobreestimulación? Aquellos padres que quieren que los niños salgan de la educación preescolar casi con el grado de magíster sabiendo leer, escribir y calcular. Sobreexigen al establecimiento educativo sobre que no está en general en el currículum, eso lo hemos ido mejorando en los últimos años, sobreestimulan al niño sin darse cuenta que no todos están preparados porque les falta todavía procesos madurativos que se tienen que ir generando y queman etapas y esas etapas generan que entonces el maestro, como tiene la presión de la familia y los apoderados, de la comunidad educativa en general, trata de enseñar algo que le está exigiendo la comunidad educativa y le enseña, por ejemplo, las primeras letras con la letra de imprenta, como aparece en los libros, pero en la educación básica nosotros enseñamos con la letra cursiva y lo que sucede es que ese modelo de imprenta se instaura tanto en algo que se llama estereotipo dinámico de comportamiento que después para reestructurar y quitar ese estereotipo lleva mucho más tiempo que si usted le enseñara algo bien de cero. ¿Ya? Entonces, de ahí veamos cómo vamos generando una sobreestimulación que va sentando un estereotipo que daña aprendizajes que deben de ocurrir en otra etapa. Es típico que en algunos escenarios académicos me pregunten, para usted, ¿cuál sería la edad oportuna para enseñar a un niño a leer y escribir? Para mí, los 9 años. Por muchas de las cuestiones que estoy explicando, con todos los argumentos de cómo ocurre el desarrollo biopsicológico. Sin embargo, la tendencia es a enseñar lectura, escritura y cálculo a partir de los 6 años. Y eso genera que la etapa inicial de estos aprendizajes transversales se termina a los 7 años. Y el niño transita muchas veces con objetivos de aprendizaje sin vencer. Y no se han preguntado por qué, no únicamente porque están los instructivos de los marcos legales de los sistemas educativos, es porque el desarrollo biológico para aprender estos contenidos a los 6 años no es suficiente. A los 7 años un poco más, pero está consolidado y más preparado entre los 8 y los 9 años de vida. Ahora, en eso hago una segunda alerta. No es lo mismo a que el niño aprenda algo por curiosidad intelectual. En esta etapa el niño aprende por imitación después de los 2 años, después del 1 año y medio un poco más, incluso en los primeros meses de vida también. ¿Por qué no?
Y después aprende por exploración, aprende por imitación, usted repite, dice algo, él lo repite, usted hace un gesto, él lo repite o trata de imitarlo. Ya después de los 3 años y medio, 4 años, aparece la edad de los por qué, usted le regala un juguete y al otro día el juguete está hecho pedazos. ¿Por qué? Porque el aprendizaje por exploración lo lleva a buscar lo que no ve, lo que es esencial al ojo, como dirían Antoine de Saint-Exupéry, ¿verdad? Buscando lo esencial, lo que es invisible a los ojos. Y ojalá nosotros mantuviéramos esa actitud intelectual durante todos los años de vida y en todos los niveles educativos, porque después como que se va perdiendo. Ahora, eso genera que no es lo mismo cuando el niño va preguntando aquella letra, cómo suena y cómo se llama. Y si la junto con, y ahora que tengo esta sílaba más esta otra, aquel número, ¿cómo se llama? Y si tengo 2 manzanas y le agrego 2 naranjas, ¿cuánto tengo ahora? Y el niño va aprendiendo determinados aprendizajes, estos que se dan espontáneamente, ¿ya? Por curiosidad intelectual. Y llegó a la educación básica y domina bastante bien los procesos de lectura. Lo ideal es que aprenda primero lectura, porque el aprendizaje de la escritura es más profundo a nivel cerebral, a nivel cortical, tiene más especialización, hay más áreas que están involucradas, áreas somatostésicas, áreas motoras, el neocórtex cerebral, y eso sí es un aprendizaje que debe esperar su momento del desarrollo. Pero lo aprendió como un proceso natural. Ahora, ahí sí vamos bien, pero no exija algo que el niño aprenda para lo cual no está preparado todavía. Y en este contexto es vital comprender lo que tiene que ver con el neurodesarrollo. El neurodesarrollo comienza incluso desde la etapa fetal. Ahora, del neurodesarrollo, ¿qué es lo más importante que necesita conocer un docente? Bueno, no únicamente el concepto, aunque el concepto es fundamental conocerlo, profesores, para no repetir lo que otro dice y hacerlo desde la reflexión y la comprensión de lo que yo estoy diciendo, y no porque sea moda de lo que escuché en algún contexto. Todo tiene que partir, toda enseñanza, de los conceptos y significados, porque los conceptos son formas esenciales, premisas para poder aprender. Y en relación con el neurodesarrollo, que comienza desde la etapa fetal, poder explicar cómo se da. Yo le voy a hacer el cuento bien corto, no a manera de telegrama, ni tampoco se lo voy a vulgarizar. Bueno, en relación con esto, comprender cómo se dan desde la ley del neurodesarrollo, la ley neurocefalocaudal y la ley del desarrollo próximo distal. Una que explica que el desarrollo se da desde lo cefalocaudal, desde la cabeza hacia los extremos. Y la próximo distal, que el desarrollo se da desde el centro, desde el abdomen, o hacia los extremos. Bueno, y esto explica, por ejemplo, cómo se dan los hitos del desarrollo. Me llama la atención que tengo un niño que llegó a la escuela 6 años y todavía atrapa el lápiz de esta forma. ¿Ya? Entonces, miremos cómo se van dando, y si realmente eso sería lo correcto, cómo se van dando los hitos del neurodesarrollo. Entonces, yo como docente necesito conocer el neurodesarrollo para poder comprender los hitos del neurodesarrollo y poder trabajar con otros docentes diferenciales, psicólogos, terapeutas, neuropediatras, etcétera, cuando me llama la atención que hay un retardo respecto del alcance de un hito de el desarrollo infantil en uno de mis niños o mis niñas. Por ejemplo, tiene 6 años y todavía atrapa el lápiz de manera presa cilíndrica o presa palmar supinada. ¿Ya? Bueno, y este atrape de lápiz, que es una habilidad, es un hábito docente, se da de manera espontánea. Y eso espontáneo nosotros inicialmente, después lo vamos educando. Bueno, eso tiene que ver con esto que se estoy representando, el desarrollo cefalocaudal. Lo primero, el control de la mirada. Y así sucesivamente el gateo, el sostenerse, hasta que a los 18 meses el niño debe de correr, ¿ya? Y en relación con esto, se vincula a las habilidades de escritura, ¿ya? Lo que tiene que ver con la evolución del garabato y la evolución de los rasgos de escritura o preescritura, que sientan las bases para cualquier proceso de modelación o representación gráfica, tanto de letras como de los números. Y esto, en definitiva,
también es importante verlo desde la comprensión de cómo se dan algunos trastornos del neurodesarrollo también en adolescentes, o qué está pasando con un aprendizaje de mi adolescente en el aula con lenguaje, con matemático, con ciencia, que en efecto estoy viendo que no aprende lo que pudiera. ¿Qué antecedentes están ocurriendo en cuanto a calidad de su desarrollo infantil o los hitos del desarrollo que está afectando lo que tiene que ver con el aprendizaje? Bueno, en esto yo los invito a profundizar en las investigaciones para consultar como uno de los referentes el DSM-5, que en su última versión ha considerado que entre los trastornos del desarrollo neurológico están las discapacidades intelectuales con distintas clasificaciones. Están además los trastornos de la comunicación en el nivel lenguaje, fonológico, fluidez, comunicación social. Y además cita el trastorno del espectro, el autismo en concreto, que tiene que ver con un trastorno generalizado del neurodesarrollo y que se ha considerado también un trastorno neurológico. Lo que tiene que ver con la hiperactividad ha sido clasificado también como un trastorno neurológico, incluso los trastornos específicos del aprendizaje, que se dan de manera marcada en nuestros sistemas educativos y en las primeras edades también, y que afectan la calidad de los aprendizajes de nuestros adolescentes y niños también. Y lo que tiene que ver con los trastornos motores, los trastornos de coordinación, los trastornos de movimiento estereotipado, que también afectan la calidad de los aprendizajes en distintas asignaturas del currículum. Lo relativo también a los TICs, que afectan a una población muy específica de nuestros sistemas educativos, pero también lo tenemos en nuestras aulas y se ha declarado, bueno, de hecho, desde antes ya lo era, un trastorno neurológico. Bueno, en este contexto, la invitación a profundizar entonces como corolario de todos estos conocimientos neurocientíficos es una mirada integradora que ha definido el doctor Franklin Martínez Mendoza, radicado también en la República de México, que tiene que ver con la actividad nerviosa superior y que también definió en la literatura Vygotsky, también lo trabajó Alexander Romanovich Luria, el padre de la neuropsicología, y es la comprensión de cómo se da todo este conjunto de saberes dentro de la actividad nerviosa superior. Para poder comprender la actividad nerviosa superior como el conjunto de reacciones, mecanismos, fenómenos, conductas, aprendizaje y comportamientos que tiene el sujeto, hay distintos conceptos de los cuales vale la pena encaminar también programas de posgrado y otras alternativas de conferencia. Bueno, fundamentalmente comprender de que todos los aprendizajes que uno adquiere durante la vida tienen su base en los procesos analíticos sintéticos que se dan a nivel de corteza cerebral. Eso uno. Segundo, de que nosotros aprendemos y que para que lo logremos se da a nivel cortical procesos que son leyes, que son la excitación y la inhibición. La maestra anterior hablaba de las pausas activas. ¿Qué busca una pausa activa? Busca que después de una excitación, cuando usted está aprendiendo, porque hay una actividad químico-eléctrica muy intensa a nivel de corteza cerebral, ocurre un proceso de inhibición. Si usted tiene un sujeto aprendiendo durante 2 horas constantemente sin pausa, puede que esté centrado, lo esté viendo, pero la medida de lo que está aprendiendo, el volumen de lo que está asimilando, va a ir variando. Y lo otro es que, en efecto, cuando usted lee 2 horas continuas, 5 horas continuas, está en una clase 4 horas continuas, le va a generar también daño desde el punto de vista fisiológico. Por ejemplo, típico, la famosa cefalea o los dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque ha estado sometido a una actividad eléctrica a su corteza cerebral durante mucho tiempo. Y el cerebro funciona con estos procesos de excitación e inhibición. El segundo contenido tiene que ver con el papel del reflejo nervioso, que está desde la teoría del reflejo argumentada por Pavlov, que fue interesante y si bien es uno de los sustentos del paradigma conductivista de educación, hay que estudiar también la teoría del reflejo y cómo se da y cómo esto es base para comprender los aprendizajes. Y bueno, las investigaciones se hicieron con perros, pero igual tiene un valor porque al ser animales vertebrados que están en nuestro propio reino también da una comprensión de cómo ocurren estos procesos. Lo otro tiene que ver a partir de la actividad. Perdón, doctor, lo tengo que interrumpir, una disculpa. Cuénteme. Es que ya tengo 2 preguntas. ¿Me quedan 3 minutos?
de participantes. Ya tengo preguntas que me están haciendo, entonces me gustaría ver si pudiera contestarlas a su tiempo. Ya. Entonces cerramos, sí, cierro esta lámina y vamos entonces a las preguntas. Y al mismo tiempo, en la medida que responda las preguntas, voy a ir compartiendo lo que fueron escribiendo en el Mentimeter, ¿ya? Sí, me parece bien. Esto último entonces que tiene que ver con cada vez que nosotros aprendemos se forman reflejos condicionados. Los reflejos incondicionados son genéticos, son los que nosotros, con los que nosotros nacemos. Y cada vez que usted aprende, se dan a nivel de corteza cerebral estereotipos dinámicos de comportamiento. Cuando usted aprende a calcular, escribir, a trazar, a analizar, a modelar, a representar, se dan entonces estereotipos dinámicos de comportamiento con distintos niveles de profundidad y de madurez. Al final, todo aquello tiene su repercusión en este concepto de actividad nerviosa superior, que es fundamental para poder profundizar en cómo ocurren los aprendizajes. Bien, entonces, para cumplir con lo que ustedes tienen organizado, yo dejo de compartir acá pantalla, ya tenemos 2 preguntas, ningún tipo de problema. Voy a compartir entonces cómo anda el Menti y estoy escuchando. Ok, bueno, voy a leer una de las preguntas que acaba de llegar en el chat. El neurodesarrollo apropiado tiene una relación directa con la inteligencia de una persona. Y tengo otra por aquí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se podría explicar la diferencia en el neurodesarrollo al proceso de leer con diferencia del proceso de escribir en el aprendizaje? Esas serían las 2 preguntas. La segunda tiene que ver con la lectura y... ¿Me repite la pregunta? Por favor. La primera es el neurodesarrollo. La segunda. La segunda es si en cuestión de aprendizaje, ¿cuál es la diferencia de escribir? No escuché la pregunta. Otra vez. ¿Cuál es la diferencia en el proceso de aprendizaje de leer y de escribir? O sea, para el aprendizaje, ¿cuál es la diferencia entre el proceso de lectura y el proceso de escritura? Ya, ahora sí, disculpe, es que de momento hubo una interferencia. Bueno, respecto de la primera, el neurodesarrollo sí puede favorecer o desfavorecer el desarrollo de la inteligencia visto desde un concepto más amplio. Tengan en cuenta también que al final las inteligencias no se dan al margen de la formación de las funciones psicológicas superiores que mencioné. Senso, percepción, imaginación, memoria, pensamiento y lenguaje. Esa teoría de Howard Gardner, que además clasifica distintos tipos de inteligencia, en los 2 últimos años aparecieron 2 más, la naturalista y la inteligencia pedagógica, pero visto la inteligencia como un concepto más genérico, la inteligencia no es más que el conjunto de capacidades genéricas o generales y específicas que tiene el sujeto y que le permita adaptarse al medio, transformar y aprender. Bien, ahora, ¿puede influir el neurodesarrollo en el desarrollo de las inteligencias o la formación de capacidades y habilidades? Sí. ¿De qué depende? De un conjunto de factores. Primero, interno, los condicionantes biopsicológicos. Segundo, externo, lo epigenético, lo social y lo cultural. Si usted depriva al sujeto de la experiencia, puede tener muchas aptitudes intelectuales como formaciones anatomofisiológicas, pero no va a condicionar la formación de un talento, una capacidad a un nivel superior, porque sencillamente la educación no fue muy buena, porque la educación fue mecánica, porque las estrategias de enseñar al niño no se correspondían con lo que él realmente necesitaba y sin embargo tenía todas las potencialidades para. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de lo epigenético, de lo sociocultural, marca también el neurodesarrollo y este es base desde lo psicobiológico para que se formen capacidades generales, específicas y habilidades. ¿Ya? Respecto de la segunda pregunta, lectura y escritura se dan en el aprendizaje en su relación. Lo que pasa es que hay etapas de aprendizaje de la lectura y etapas de aprendizaje de la escritura. ¿Ya? La educación preescolar o parvularia, ¿en qué debe de centrarse por su carácter propedéutico en cualquier sistema educativo?
en la alfabetización inicial del niño, que comienza desde la etapa fetal. La lectura, el cantado, los trabalenguas, la imitación, el juego de títere, porque eso va a aportar a la inmersión cultural lingüística del niño desde las primeras etapas del desarrollo. El niño nace, conoce el timbre de la mamá si la mamá le hablaba cuando estaba todavía en la etapa fetal. Pero si mamá nunca le habló, lo va a conocer cuando nace, ¿ya? Y ese es un ejemplo muy concreto, ¿bien? Lectura y escritura se aprenden en su relación. Ahora, lo que pasa es que la escritura no es únicamente escribir mamá o escribir el nombre de la escuela. Es parte de la enseñanza de la escritura, el garabato, el trazo, los rasgos de preescritura, escritura, hasta que se llega al aprendizaje formal ya en la educación básica. Pero para aprender a escribir hace falta saber leer. Y para aprender a escribir y a leer hace falta escuchar. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por su ponencia muy interesante y muy pertinente. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo para contestar preguntas, pero creo que se queda grabada la charla y estamos al pendiente de cualquier otra charla que tenga próximamente. Muchísimas gracias, de verdad. Y pues me queda más que despedir al doctor